Este mensaje va dirigido a todos mis amigos, a todos mis familiares, a las personas que conozco y por la voluntad de Dios a las personas que quizás aún no conozca. Quiero hablarte de una obra de reconciliación que hizo Dios para que el hombre sea reconciliado con Dios. Es una obra que la hizo a través de Jesucristo, la obra de salvación. Porque Dios, desde la creación del mundo, sabía que el hombre iba a alejarse de Dios a través del pecado, a través de no querer saber nada de la palabra de Dios, de seguir sus propios caminos. Sin embargo, Dios hizo una obra tan grande para reconciliar a Dios con los hombres. También para permitirle a Dios entrar al hombre al reino de los cielos. La palabra de Dios dice en 2 de Corintios 6, versículo 20, dice: os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, porque a Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, les dice: os rogamos, reconciliaos con Dios, reconcíliese cada uno con Dios. Es necesario que el hombre en este mundo, mientras tengamos vida en este mundo, tenga que reconciliarse con Dios. Pero no es por sus propias fuerzas, no es porque el hombre pueda hacer algo, alguna obra, para que Dios le tome en cuenta para ser reconciliado con Dios. Porque el hombre desde su juventud tiene mucha maldad, tiene mucha iniquidad. Todos los hombres, incluyéndome a mí, todos tenemos mucha maldad de tal manera que no podemos ganar el cielo. No hay algún esfuerzo humano que pueda hacer cada uno de nosotros para ganarnos al cielo. Entonces Dios hizo Él una obra de reconciliación para que el hombre sea justificado ante Dios y Él pueda recibirlo en el reino de los cielos. Y el hombre no puede hacer ninguna obra, la obra la hizo Dios. Y quiero hablarte acerca de la obra de salvación que hizo Dios a través de Jesús, su Hijo. Como el hombre no puede hacer nada para ganarse el cielo, Dios envía a su Hijo, a Cristo, para hacerse hombre, para vivir en este mundo, para sufrir todo lo que nosotros hemos sufrido, con una misión especial. La misión principal de que Dios haya mandado a Jesucristo a este mundo fue hacer una obra de salvación perfecta, que ningún otro hombre podía haberla hecho, ningún otro ser creado la pudo haber hecho. Esa obra de salvación se consumó en la cruz del Calvario. Cuando Cristo Jesús fue en la cruz, fue crucificado, derramando Él toda su sangre. Su piel, su cuerpo, su carne, habiendo sido desgarrada. Él en la cruz derramó toda su vida, toda su alma la derramó, a causa de los pecados de todos los seres humanos. Dice la palabra aquí en 2 de Corintios, que Él no conoció pecado. Sin embargo, Él murió por todos nuestros pecados, por los pecados de usted, por los pecados de cada hombre y cada mujer que ha pisado esta tierra. Él murió por nuestros pecados en esa cruz. Murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Esa obra de que Jesús estuvo en la cruz, entregó su vida por nosotros, esa obra es para reconciliar al hombre con Dios. El que hizo la obra es Dios. Y nosotros no nos podemos poner en el lugar de Cristo para hacer algo, ni aún entregando nuestra propia vida. No puede ser, Dios no puede aceptar esa obra porque era necesario que venga un ser perfecto, un ser que no conoce el pecado. El único ser humano que pudo hacer eso es Jesucristo, la palabra hecha carne, Dios hecho hombre. Porque Él es el ser perfecto, Él es el que es llamado el Cordero de Dios. Nosotros, como somos personas pecadoras, en ningún momento podemos ser un Cordero perfecto, ni un Cordero que así nosotros querramos entregar nuestra vida para que Dios nos perdone.
No puede ser así porque no somos perfectos. La palabra de Dios dice que el hombre tiene maldad desde su juventud. Tiene iniquidad, que significa gran maldad, desde su misma juventud. Ahora, Jesucristo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama mi Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La muerte de Jesucristo fue una obra voluntaria de Jesús. Él dice que nadie le obligó a que Él sea crucificado. A pesar de que muchas personas le dijeron a Pilato y a Herodes, crucifícale, crucifícale. Dice la palabra que él mismo se entregó como un cordero que no abrió su boca, que fue al matadero. Él mismo se ofreció como ofrenda agradable para que Dios perdone nuestros pecados cuando creemos que Él se lleva nuestros pecados. Antes de la crucifixión, muchas veces, cuando Jesús predicaba, los judíos quisieron apedrearle, quisieron matarle, quisieron botarlo de un despeñadero, y la palabra dice, Él pasó por en medio de ellos, porque no era su tiempo. Él se escapó cuando los judíos querían hacer eso. Sin embargo, cuando llegó el día de su crucifixión, Jesús cerró su boca. Jesús, cuando le preguntaban, cuando le exigían una respuesta para que Él se defienda, porque el pueblo exigía que sea crucificado, Él cerró su boca. Y se cumple la palabra que Él dice, como un cordero cerró su boca y fue llevado al matadero. Aquí nos dice en Juan 10 que dice Jesucristo, porque yo pongo mi vida, Jesucristo acepta, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie la quita de mí. Nadie obligó a Jesús a ser crucificado. Él pudo tranquilamente haber pasado por entre ellos, como dice la palabra que hizo cuando Él enseñaba. Él pudo haberlo hecho. Él pudo haber respondido a Pilato, a Herodes o a los principales judíos, decirles que Él no tiene pecado, que Él no tiene por qué ser crucificado. Sin embargo, Él mismo tenía que entregar su vida en esa cruz. Nadie se la quitó, nadie la quita de mí, dice, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo potestad para ponerla y tengo potestad para volverla a tomar. Esto se cumple cuando Jesús se entrega su vida en la cruz, cuando Él muere en la cruz, habiendo derramado toda su sangre, y cuando al tercer día Él resucita, Él la vuelve a tomar. Él aquí demuestra que en verdad Él tuvo potestad para poner su vida y Él tuvo la potestad para volverla a tomar. Esto se llama el Evangelio que tenemos que creer para ser salvos. Cuando creemos que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, murió por mis pecados, porque yo por mis pecados tengo que haber sido condenado. Cuando Él murió por mis pecados, que fue sepultado, pero también resucitó, así yo también creo que Él me da vida y me da vida eterna. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 1, versículo 15. Cuando Jesús empezó su ministerio, lo primero que empezó a predicar a las personas fue esto, y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Eran dos demandas que Cristo Jesús le hizo al hombre para recibir el reino de los cielos. Arrepentíos y creed al Evangelio. El arrepentimiento tiene que ver con disponer nuestra alma y nuestro corazón a escuchar lo que dice Dios y ya no seguir mis caminos. Tiene que ver con la decisión que está en tu corazón, en tu mente, de cambiar tu forma de ver cómo tú estás, a ver lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Que uno no puede ganarse al cielo, que más bien uno por sus pecados, desde el primer pecado que ha cometido en su juventud, uno ya no tiene derecho al cielo, más bien es destituido de la gloria de Dios. Como dice el versículo,
por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que en realidad yo estoy destituido, cuando yo conformo mis pensamientos, mi corazón, a lo que dice la palabra, que yo estoy destituido por mis pecados, por ahí viene el arrepentimiento. Y ahora tengo que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Arrepentíos y creed al Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio que nosotros tenemos que creer? El Evangelio, el apóstol Pablo lo da tan claro, tan conciso. ¿Cuál es el Evangelio que tenemos que creer? En 1 Corintios 15, versículos del 1 al 4. Y dice: Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo, si retenéis en tu mente, en tu corazón, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Este es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Entonces, el apóstol Pablo, en estos 4 versículos, te da claramente lo que significa el Evangelio que tenemos que creer para ser salvos. Si tú crees que Cristo murió por tus pecados, por tu iniquidad, por tus transgresiones, por tu gran maldad, si crees que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, dice, sois salvos. Esa es la obra de reconciliación que Dios hizo para que los hombres sean reconciliados con Dios. El hombre no puede hacer nada por sus propias fuerzas, no es que es por obras, por hacer bien al prójimo, por estar en santidad, por dar todos mis bienes a los pobres. Al reino de los cielos no puedes comprarlo con dinero, con tu esfuerzo, con lágrimas, con todo lo que tú te imagines que el hombre puede hacer, no puedes comprarlo. La única manera de comprar el reino de los cielos es con la compra y la remisión que hizo Cristo Jesús, que la hizo haciendo el Evangelio, que la hizo en la cruz. Que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, esa es la obra que Dios hizo para reconciliar a los hombres con Dios. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo lo pone tan claro, tan conciso, que si tú lo crees en ese momento, si tú lo crees en verdad, que tú necesitas ese sacrificio de Jesús y que por su resurrección Él te da una vida nueva, desde este momento tú eres salvo, dice la palabra de Dios. Cuando Cristo estuvo en aquella cruz, el profeta Isaías nos describe qué sufrió nomás Jesús, qué sintió nomás Jesús, qué recibió en su cuerpo, en su carne, Cristo Jesús. Dice Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchas veces nosotros pensamos que Cristo Jesús solamente fue azotado, que fue maltratado, que fue insultado y que murió en la cruz. Sin embargo, es algo tan grave, tan fuerte, lo que Cristo Jesús sufrió en carne, en todo el proceso de su crucifixión, en toda esa procesión hasta llegar a la cruz, que dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Dice, mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Fue por nuestras transgresiones y por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él, sobre Cristo Jesús crucificado, sobre Él recibió el castigo de nuestra paz. Y por su herida nosotros somos sanados. El versículo 7 nos dice, Él fue oprimido y afligido, mas no abrió su boca.
como cordero es llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudece, así no abre su boca. El profeta Isaías, cientos de años atrás, estaba profetizando lo que Jesús iba a sufrir en el día de su muerte, en el día de su crucifixión. Como un cordero, Él fue al matadero. Como dice la palabra, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo pongo mi vida. Jesús puso tu vida para perdonarte tus pecados, para Él recibir el castigo y que tú no recibas el castigo, y para salvarte de la condenación eterna. El Evangelio, que Cristo fue crucificado, que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ese es el Evangelio que Dios nos llama, que Dios nos ruega a que creamos para ser salvados. No hay otra obra que tú le puedas aumentar a eso o tú le puedas quitar para ser salvado. Simplemente si tú crees en ese Evangelio, tú eres salvo. Y dice en el versículo 10 de Isaías 53, con todo eso, el Señor quiso quebrantar a Cristo Jesús, su Hijo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida, su propia vida, la vida de Jesús, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, Él verá simiente, prolongará sus días, es decir, la vida eterna, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá y quedará satisfecho. Con su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Entonces, con todo esto que es el Evangelio, todo lo que padeció Jesús hasta morir y luego resucitar, esa es la obra que Cristo Jesús te justifica, porque usted no puede ser llamado justo, por más buena persona que se crea, por más buenas obras que haga, ante los ojos de Dios, tú y yo no podemos ser llamados justos. Más bien, si creemos que Jesucristo hizo la obra de reconciliación, por esa obra Dios nos justifica. Por el justo Dios nos llama justos. Por el que entregó su vida, nosotros pasamos de muerte a vida. Esta es la obra de reconciliación que hizo Dios en Cristo Jesús. Y entonces, por eso dice 2 de Corintios 6 al 20 que ya leímos, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Para usted tener una reconciliación con Dios, Dios no le exige ninguna obra, no le exige estar en ninguna religión, no le exige vivir en santidad, o ser un hombre ejemplar, o ser un hombre honesto, porque lastimosamente en ese trayecto pecamos y pecamos demasiado, pecamos siempre. Hay maldad en nuestro corazón. La palabra de Dios nos hace entender que nosotros tenemos mucha maldad y que nos merecemos el castigo. Sin embargo, Dios envió a su Hijo para Él recibir el castigo y nosotros no veamos muerte eterna. Entonces Dios envía a personas para hablarte del Evangelio, para que tú creas en el Evangelio. Es como si Dios te rogara a través de todas estas personas, reconcíliense con Dios, crea en el Evangelio para ser salvos. Solamente cree que Jesús murió por tus pecados, que Él hace una obra sustitutiva. Tú tenías que morir, pero Cristo te sustituye. Y eso se hace efecto cuando tú le crees al Hijo de Dios. Cuando tú crees que Jesús pagó tu condena y que así como Él resucitó, Él ahora te da una vida y vida eterna. Y dice 2 de Corintios 6, versículo 2, dice, en tiempo acepto te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo acepto. Ahora, he aquí, ahora es el día de salvación. Dice, en el día de hoy te he socorrido. En el día de hoy, cuando te predican el Evangelio, cuando te explican, cuando te ruegan que creas que Cristo vino para salvar tu alma de la condenación eterna, dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. El día de hoy, porque tú no sabes lo que pueda pasar el día de mañana.
Tú no tienes control sobre tu vida y no sabes si el día de mañana puedas dejar de vivir, te sufra un accidente, te pase alguna enfermedad, te pase alguna tragedia. Tú no sabes, tú no tienes poder sobre tu vida. Mientras estamos en este mundo, en este cuerpo, en esta carne, el alma tiene la oportunidad de creer en el Evangelio para ser salvado, para que tu alma sea salva. Porque este cuerpo, como le dijo Adán, del polvo eres y al polvo volverás. Este cuerpo se quedará aquí en esta tierra, pero tu alma tiene eternidad. Tiene dos posibles caminos: vivir eternamente en el reino de los cielos o vivir eternamente en el castigo eterno. Los únicos que van a pasar al reino de los cielos son los que han sido justificados por la obra de reconciliación de Jesús. Si tú crees en el día de hoy, en el día acepto, tú tienes al día de hoy una oportunidad de creer que Cristo se te sustituye, que Cristo murió por tus pecados, que Cristo derramó toda su sangre por salvarte a ti, por amor a ti, que Cristo fue molido por tus transgresiones, que fue abolido para recibir tu castigo. Cuando crees que Cristo te sustituyó hace 2000 años en esa cruz y crees que resucitó para así darte vida, dice la palabra de Dios que tú eres salvo. En ese momento que tú crees, tú ante los ojos de Dios, tú ya estás reconciliado. Tú ya no eres deudor ante Dios para nada. Tú ya no tienes que pagar el castigo en absoluto. No hay nada que le puedas agregar a eso o quitar a eso para ganar la salvación, para ganar el reino de los cielos. Arrepentíos y creed al Evangelio. Eso es lo que Cristo Jesús demandó del ser humano. Si ahora tú te has arrepentido, tú te reconoces que estás condenado, que tú necesitas un Salvador y crees en el Evangelio, es decir, que crees que Jesús vino para entregar su vida, voluntariamente para entregar su vida por usted, por ti, mi amigo, mi querida familiar, mi persona que hemos conversado alguna vez, que te conozco, que somos conocidos, a ti que quizás no te conozco. Esa obra se hace efectiva en este momento. Dios reconcilia tu alma con Él por creer en la obra de reconciliación, de salvación de Cristo Jesús. Esto es lo que he querido compartirte el día de hoy. Así como el apóstol Pablo les dice, os rogamos, reconciliaos con Dios. Yo en este momento, mi querido amigo, a ti, querido primo, querida tía, querido tío, a mis abuelitos, a todos mis amigos, a las personas con las que tengo contacto, y a ti que quizás no nos conocemos, te ruego, cree en Cristo Jesús. Cree que Cristo Jesús pagó tu condena hace 2000 años, que Él paga todo lo que se merecen tus pecados, lo que te mereces tú por ser pecador, por tener iniquidad. Te ruego que tú creas que Cristo Jesús es tu única entrada al cielo. La palabra de Dios nos dice acerca de Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad, dice Jesús, y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo Cristo Jesús. Si tú crees que Cristo Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, si tú crees que Jesucristo pagó tu castigo siendo Él crucificado en esa cruz, dice la palabra de Dios que tú eres salvo, porque has creído en el Evangelio, es decir, has creído en la obra de reconciliación que hizo Dios para reconciliar a Dios, a los hombres con Dios. Créelo, lee la palabra, busca estos versículos acerca de la reconciliación, acerca de la salvación, para que así tu alma sea salva eternamente y no tengas que pasar lo que próximamente está por pasar aquí en el mundo, que se vienen cosas muy terribles conforme dice la palabra de Dios. Entonces yo te invito, yo te animo, reconcíliate con Dios, entiende en el Evangelio, cree en el Evangelio y así tu alma será salva de toda condena y todo castigo. Que Dios te bendiga a ti de todo corazón en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.